Hola compañeros, buenas tardes, soy Claudia Villagómez de Corrientes Pedagógicas de la Maestría del CEPOV en Educación. Como habremos visto en la clase anterior, en la última sesión de Corrientes Pedagógicas, no alcancé a exponer, por lo tanto, hoy en video vengo a presentarles la exposición de Karl Marx. Comencemos. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es transformarlo. Karl Marx en sí no fue un pedagogo, fue un filósofo historiador que hace una crítica a la educación dentro del sistema capitalista y pretende diseñar cómo debería de ser la educación, proponiendo principios, métodos e instrumentos para hacer un cambio en la educación y ayudar a una sociedad idealista. Karl Marx o Carlos Marx nació en Treviso, Prusia, el 5 de mayo de 1818 y falleció en Londres el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, historiador, sociólogo, economista, escritor y pensador socialista alemán. Se le considera padre teórico del socialismo científico y del comunismo junto a Friedrich Engels. Friedrich Engels fue filósofo y prosperó en la industria textil. Engels, más adelante, se convirtió en el sostén económico de Marx al mantener a su familia mientras Karl escribía El Capital. Y ellos dos son considerados como una figura histórica clave para entender la sociedad y la política. Karl Marx fue testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo para la década de 1830 y de las revoluciones de 1848. Su pensamiento se deriva de cuatro fuentes principales. 1. La Ilustración del siglo XVIII. 2. La filosofía idealista de Hegel, que nos habla, dentro de muchas otras ideas, que la Revolución Francesa es la verdadera introducción a la libertad de las sociedades occidentales. 3. La economía política inglesa, que hace referencia a la gran revolución industrial. 4. El socialismo utópico francés, que nos habla de comunidades originadas de principios democráticos. Karl Marx centra su estudio en el mundo del trabajo y la producción. La educación es parte del sistema de producción capitalista y es el medio de diferenciar la reproducción social. Para él, la escuela reproduce a la fábrica. Ambas producen y reproducen la división social del trabajo y la división frente al trabajo físico e intelectual. La escuela debería de centrarse en la realidad del trabajo. Y para hablar un poco más de su vida, aquí Karl Marx. Hola, soy Karl Marx. Para que entendáis mis palabras, deberían poneros en situación. ¿Y quién mejor que yo para hacerlo? Mi siglo es el siglo XIX. Nací en Treviso, Prusia, en 1818. Nos encontramos en una Europa agitada por las revoluciones políticas y sociales. Es un periodo de transformaciones. Se termina el antiguo régimen para dar paso a otro sistema de gobierno de las naciones y se sigue consolidando el capitalismo como sistema económico. En lo cultural, la universidad se vuelve a convertir en el centro del pensamiento y la ciencia, mientras que en filosofía el pensamiento de Hegel se extiende por toda Europa. Es el momento del idealismo alemán, con la idea como centro. El capitalismo surge en la época del feudalismo medieval, pero es en la transición del siglo XVIII cuando toma más fuerza, para consolidarse definitivamente como sistema económico dominante a escala mundial durante el siglo XIX. Surge principalmente en Inglaterra, desde donde se extiende por Francia, Alemania y Estados Unidos. Las revoluciones políticas que se producen durante este siglo vienen precedidas de, quizá, la más importante de la historia, junto a la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que se da en Inglaterra a partir de la invención de la máquina de vapor por James Watt. Tras ella, la burguesía toma fuerza y se impone. Es la época del liberalismo industrial. Se dan revoluciones políticas en casi todas las décadas de la primera mitad, en el 20, en el 30, en el 48 y en España en el 68 con la Revolución La Gloriosa. Surgen sociedades industriales, en cuyas fábricas la situación es desastrosa. Yo pude conocerlas bien de la mano de mi amigo Engels.
Se trabaja más de 14 horas, sin días de descanso ni vacaciones. La enfermedad o los accidentes son motivo de despido, que encima es libre. No hay jubilación y los sueldos son de subsistencia. Además, trabajan niños en estas condiciones. Mi obra más brillante, El Capital, la escribiré en este periodo de contacto con la situación de los trabajadores en las fábricas, donde hablaré del concepto de plusvalía, que pertenece a los trabajadores y enriquece a los empresarios. Viviré en París, Colonia y Viena tras haber sido expulsado después de la Revolución de 1848, aunque mis últimos días los pasaré en Londres. Bueno, y ahora sí, llegados a este punto, la explicación la continuarán vuestros compañeros, que no lo voy a hacer yo todo. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1817. En 1836, Marx se compromete con Jenny von Westphalen, una baronesa de la clase dirigente prusiana. La pareja se casó 7 años más tarde, ya que el barón Bach Ludwig von Westphalen, que era un aristócrata liberal, no permitía la boda entre Marx y Jenny, aunque en sí tenían una excelente relación, ya que el conde Bach Ludwig era un aristócrata con pensamiento liberal. Pero, bueno, con Jenny se casó el 19 de julio de 1843, una vez fallecido el conde, en la iglesia de San Pablo en Marx-Grenau. Marx se interesó de una forma crítica por la obra del filósofo alemán Hegel. Se involucró con un grupo de pensadores radicales conocidos como los jóvenes hegelianos. Y para 1841 termina de escribir su tesis doctoral, Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, donde defendía en especial el ateísmo de Epicurio. Esta tesis también fue dedicada en lo personal al conde de Bach Ludwig von Westphalen, padre de Jenny, con el cual tenía una gran relación. Después, Marx se volcó al periodismo en 1842, donde comenzó a escribir para el periódico radical La Gaceta Renana. Un año más tarde, en 1843, el gobierno prusiano cierra el periódico y Marx publica la obra sobre la cuestión judía, en la que hizo una distinción entre la emancipación política y lo humano. Creo yo que aquí tiene mucho que ver que el padre de Jenny sea un aristócrata y también sea judío, a diferencia de Marx. También publica, en ese mismo año, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde se ocupó más sustancialmente de la religión, describiéndola como el opio del pueblo. Tras el cierre impuesto por el gobierno de la Gaceta Renana, Marx se involucró con un nuevo periódico radical, los Annales Franco-Alemanes, en París, y fue aquí donde Marx y ya su esposa Jenny se trasladaron en octubre de 1843. En París, el 28 de agosto de 1844, Marx conoce al socialista alemán Friedrich Engels, que recordando, después será su sostén económico al momento de que empiece a escribir El Capital. Básicamente de aquí comienzan una amistad inigualable. Pronto Marx y Engels se dedicaron a escribir una crítica de las ideas filosóficas de su antiguo amigo de Marx, el joven hegeliano Bruno Bauer, que conoció en la universidad. Se publicarían en 1845 como La Sagrada Familia. En 1845, después de la caída de los Annales franco-alemanes, comenzó a escribir en el Bauer, con sede en París, llevando adelante por mucho activistas conectados a la Liga de los Comunistas. La Liga de los Comunistas era una serie de pensadores que se reunieron más o menos al mismo corto de tiempo. Para 1845, el gobierno francés acordó cerrar el Bauer y Marx fue expulsado de Francia. En este mismo año, Marx decide emigrar a Bruselas, en Bélgica. Y para este mismo año, Marx y Engels visitaron a los líderes de los cartistas,
un movimiento socialista en la Gran Bretaña. En colaboración con Engels, se dedicó también a escribir un libro que es a menudo visto como su mejor planteamiento del concepto del materialismo histórico, la ideología alemana. Luego, le siguió la miseria de la filosofía en 1847. Y el 21 de febrero de 1848 se publicó por primera vez el Manifiesto del Partido Comunista, que estableció las bases para la Liga de los Comunistas. Las primeras líneas del panfleto establecen la base principal del marxismo, que la historia de las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de las clases sociales. En 1848, Marx volvió a la colonia, con la esperanza de ver la revolución extenderse a Alemania, donde comenzó a emitir un panfleto titulado Las demandas del Partido Comunista en Alemania. El 1 de julio de 1848, Marx comienza la publicación del diario La Nueva Gaceta Renana. La Nueva Gaceta Renana fue suprimida y Marx recibió la orden de abandonar el país el 16 de mayo. Después vuelve a París y pronto fue expulsado por las autoridades de la ciudad, así que busca refugio en Londres en agosto de 1849. Marx se dedica allí en Londres a dos actividades: a la organización revolucionaria y a intentar entender sobre la economía política y el capitalismo. Marx trabaja brevemente como corresponsal para el New York Tribune en 1845 y desde diciembre de 1845 hasta marzo de 1852, Marx escribe En cuanto a la educación, Marx supone la formación coherente y sistemática de los individuos integralmente desarrollados, constructores del comunismo como la fase final del marxismo, en la que se conjuga el alto nivel ideológico, la laboriosidad, el sentido de organización, la riqueza espiritual, la pureza normal y la perfección física. Estamos hablando de una situación completamente integral. Estas bases científicas en la formación educativa sobre sólidos principios marxistas fueron formuladas por Marx, Hegel y Leibniz, quienes vinculan el desarrollo integral del hombre con la reestructuración de las relaciones sociales y con el activo papel que corresponde en el proceso a la gente. Los rasgos de los ciudadanos se forman por todo el régimen de la vida socialista, pero en primer lugar gracias a la labor educativa del partido, quien es la unidad encargada de llevar al pueblo hacia el comunismo. La mezcla de la educación marxista es la formación de los individuos, así como una cosmovisión científica, la fidelidad abnegada a la causa del partido y los ideales comunistas, al amor a la patria socialista y al internacionalismo proletario. Una importantísima parte integrante de la educación y el marxismo es la educación en el trabajo, la inculcación de una actitud nueva. La principal célula de la educación laboral es el colectivo laboral, ya que en ella se forman las cualidades morales
fundamentales de los socialistas, que contribuyen a difundir los métodos avanzados de trabajo y a fortalecer la disciplina laboral. Educan a sus miembros en el espíritu de la moral comunista y se preocupan por elevar su grado de conciencia política, su nivel cultural y su calificación profesional. Una parte integrante de la educación marxista es la educación moral. La principal tarea de la educación moral consiste en formar una posición activa del individuo en la vida, la actitud consciente hacia el deber social, el afán y la capacidad de contribuir a que las normas morales del socialismo pasen a ser normas de conducta cotidiana de las masas y luchar contra las supervivencias del pasado y contra la influencia de la moral del régimen burgués. Esto también incluye la educación y la autoeducación estética y física, ya que se busca la educación integral. En su labor de educar a la gente en el espíritu de conciencia comunista, disposición, voluntad y capacidad de construir el comunismo, el partido se vale de un rico arsenal de formas y medios. Desempeñan un importante papel en la educación marxista, el arte y la literatura como forma de expresión. Los medios de información social como la prensa, el cine, la televisión, la radio y demás, así como las diversas formas de propaganda oral que llevan a cabo las instituciones culturales educativas, las organizaciones sociales y todo lo que conforma la sociedad comunista. Y bueno, aquí está la bibliografía utilizada. Si tienen algún comentario, alguna duda, por favor dejen los comentarios en el canal de Facebook y con gusto les responderé. Gracias por su atención.